Hola, hoy te doy la bienvenida a mi canal. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y recuerda activar la campana de notificaciones para que puedas tener acceso al nuevo contenido. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto estás actualmente ligado o ligada con esa necesidad de desarrollarte como persona, de crecer y de sanar esas heridas que traes por tu familia, por tu infancia y que necesitas trascender para encontrar un nuevo lugar en la vida? Tal vez para algunos esto suene como, a ver, Diana, eso es como un poco enredado. ¿Cómo así que sanar heridas de la familia y de la infancia y todo eso? No te preocupes, te lo voy a explicar así muy breve el día de hoy. Resulta y sucede que nosotros venimos de un árbol genealógico. Como venimos de un árbol genealógico, en ese árbol genealógico digamos que somos como un sistema de repeticiones donde cada generación está sujeta a repetir patrones de experiencias de las generaciones pasadas. ¿Cómo hace Diana que patrones de experiencias? Pues sí, probablemente por allá tus bisabuelos vivieron una infidelidad, vivieron una enfermedad terminal y ahora en las generaciones más cercanas están repitiéndose algunos de esos ciclos. Tal vez no exactamente igual, pero sí con muchos de esos visos. De igual manera, por ejemplo, si hubo un abuso por allá hace 4 generaciones, entonces hoy en día una de las niñas de la familia, una de las mujeres de la familia o de los hombres de la familia es abusado. Sí, también, porque tenemos ese árbol genealógico donde hay un sistema de repeticiones y cuando no hacemos la sanación de ese sistema de repeticiones, obviamente, ¿qué pasa? Se sigue extendiendo. Es como cuando te haces una herida, tienes una infección en la herida, pero esa infección no la cortas, no la controlas, no haces nada, pues ¿qué pasa? Que esa infección se sigue extendiendo, más lento o más despacio, depende de varias situaciones, pero no hay como algo que haga el corte final y que por fin se sane la herida, ¿sí? Asimismo pasa en nuestro sistema familiar. Veamos entonces qué pasa. Que cuando yo dentro de mi círculo familiar detecto que hay situaciones que se requieren sanar o que están siendo repetitivas, yo tengo la opción de entregar, de devolver, de agradecer a mi sistema familiar, lo que corresponda y como corresponda. No es tan difícil y tan complicado como de repente puede sonar o como a veces podemos creer, porque a veces pensamos como, ay no, es súper difícil, es algo súper complejo. Nada de eso. Verás que con ejercicios que son bastante simples vas a poder ir generando esos cambios y esa sanación en tu sistema familiar, ¿sí? En una primera instancia, digamos que cuando haces esos cortes, se sana tu vida, se sanan tus relaciones, se sanan tus finanzas, se sana tu manera de concebirte en el mundo. Pero a largo plazo, si estamos hablando que es un árbol genealógico, también puede impactar sobre las generaciones que vienen. Entonces, ten presente que tus generaciones no son solamente tus hijos, tus sobrinos, tus primos, hacen parte de ese árbol genealógico y por lo tanto también sus hijos harán parte de ese árbol genealógico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero por donde hay que empezar? Porque hay que empezar por algún lugar, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar esos patrones. Diana, ¿eso cómo se hace? Eso suena súper complejo. No es tan complejo como parece, se trata más de poder reconocer la historia de mi familia, poder mirarla y observarla y poder mirar inicialmente qué estoy repitiendo yo y después también poder como ir generando esos cambios en mi vida. Ah, porque hay algo que es muy importante. Tengo esta mano. En esta mano pueden ver que tengo 5 dedos y los 5 dedos son diferentes. Asimismo, en mi sistema familiar, si de esta mano fuéramos 5 hermanos, cada uno estará sanando o viviendo una experiencia diferente de su linaje familiar. Entonces, digamos que como que a cada uno le compete hacer su sanación de una manera distinta. No es como que entonces te vas a convertir en la persona que le está señalando a todo el mundo en la familia que debe sanar. Eso es un proceso de crecimiento y de maduración personal. Claramente que afecto a los otros cuando yo sano lo mío, pero
Ojo con eso de estar por ahí como, entonces tú sana esto, entonces tú sana esto. No, porque digámoslo de esta manera, como cada alma, cada ser humano hace su propia trascendencia, hace su propio camino, ¿sí? Entonces, una vez comprendido esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un primer ejercicio, que es un ejercicio práctico que te va a permitir a ti, en una primera medida, hacer un ejercicio de reconocimiento. Ya en un video posterior yo te voy a hacer algunos ejercicios para que puedas ir haciendo cosas que te permitan ir sanándote y sanando tu linaje familiar. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico, ¿cierto? Ese diagnóstico, todo en el contexto tuyo, ¿vale? Que esto quede bien claro. No estoy juzgando, no estoy criticando, no estoy mirando a ver a quién le ayudo a cambiar su vida, no. Eso es un proceso que cada uno lo hace a nivel personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es hacer tu propio diagnóstico. Para hacer tu propio diagnóstico, vas a hacer lo siguiente. En un pliego de cartulina grande, ¿cierto? Es un pliego de cartulina. Vas a hacer como el mapa de tu árbol genealógico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer consciente ese árbol genealógico. Para hacer consciente ese árbol genealógico, lo primero que voy a hacer es que voy a dibujarlo y lo voy a llevar al papel. En un extremo de ese pliego de papel voy a poner toda mi línea paterna. Entonces, mis bisabuelos, abuelos, mis papás, ¿sí? Y luego, aquí donde se unen mis papás, entonces estamos diciendo que lo vamos a hacer por línea paterna, entonces aquí varía mi papá y sus hermanos, ¿vale? Ahora nos venimos a este otro lado. Mis bisabuelos, mis abuelos, mi mamá, y aquí están mi mamá y sus hermanos, y aquí en el centro se unen mi papá y mi mamá para darle origen al linaje familiar o a la generación mía, es decir, a mis hermanos y a mí, ¿cierto? Y luego, debajo de mis hermanos y de mí, si tenemos descendencia, si tengo hijos, entonces irán mis hijos, mis nietos, como esté identificado, ¿listo? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Visualmente vamos a identificar cómo está dado en este momento mi linaje familiar, ¿vale? Ahora bien, después de que tengo identificado ese linaje familiar, vamos a hacer la respuesta a las siguientes preguntas. Son preguntas que te van a permitir ir en contexto y poder ir hacia atrás. Entre más información tengas, mejor, ¿sí? Ahora bien, con la información que no puedas conseguir, tampoco te hagas como nudos, como que ya me estresé, me angustié porque hay cierta información que no tengo, para nada. Simplemente vamos a trabajar con la información que logremos conseguir. Entre más puedas conseguir, más profundo haces el ejercicio, pero del poder conseguir. Quiero ser bien clara con esto, si no es como, no importa lo que tengas, pero tampoco es como, no, entonces si no tienes más, lo peor, no, trata de conseguir la mayor información. La información que vas a conseguir, ¿cuál es? Mira que nos devolvimos hasta la generación de los bisabuelos. Sin embargo, se dice que nosotros tenemos influencia en nuestra línea de linaje familiar hasta 6 generaciones antes que nosotros. ¿Listo? O sea que estamos hablando de que hay 6 generaciones en las que nos estamos influenciando. Si tú puedes conseguir información arriba de tus bisabuelos, perfecto. Pero si no, está bien hacerlo con bisabuelos, inclusive si con los bisabuelos no tengo mucha información, entonces los abuelos, ¿sí? Los papás, y luego de los papás, entonces ya sería como todo nuestro linaje, nuestra línea de hermanos y eso, y ya pues posteriormente los hijos, como había indicado hace un momento. ¿Qué preguntas vamos a contestar? Entonces, infancia de esos bisabuelos y de esos abuelos y de esos papás. ¿Listo? ¿Cómo fue la infancia de cada uno de ellos? Vean, ¿y para qué quiero saber la infancia? Posteriormente vamos a entender que
Si somos un sistema de repeticiones, necesitamos reconocer cuáles fueron las creencias que se generaron en esas infancias, porque es en la infancia donde yo hago como la creación de, valga la redundancia, todas esas creencias o ideas raíz que van a impactarme a lo largo de la vida, ¿sí? Y luego eso es lo mismo que le voy a transmitir a mis hijos, o sea, a las generaciones venideras. Y ahí es donde se empieza a pulir ese sistema de repeticiones, ¿vale? Ahora bien, después de que responda esa pregunta de todo ese bloque de mis antepasados, mis abuelos, abuelos y papás, ahora voy a ir a la siguiente pregunta. Y esa siguiente pregunta tiene que ver con cómo era su estilo de vida. ¿Sí? ¿Me has escuchado bien? Su estilo de vida. Cómo eran sus hábitos de trabajo, sus hábitos de cuidado personal, su salud, cómo vivían, ¿sí? De qué vivían, qué tipo de actividades hacían, qué tipo inclusive de normas sociales seguían o no, ¿cierto? Y por último, vamos a contestar una última pregunta que está íntimamente ligada con el tema de cómo eran sus relaciones. Vamos a mirar cómo esos abuelos, cómo esos papás se relacionaban con la familia, con las parejas, con las entidades sociales, con las instituciones, llámese empresa, llámese institución educativa, cuál era el tipo de relación que tenían. Diana, ¿y para qué me va a servir todo eso? La magia de este ejercicio es para poderte identificar cuáles son tus repeticiones, ¿cierto? En ese sistema de repeticiones, ¿tú qué papel estás jugando? Y cuando lo tengas listo, tu tarea consiste en identificar a través de la siguiente pregunta cuáles son los patrones que tú a día de hoy estás repitiendo. Cuáles son las historias que tú estás eligiendo vivir de nuevo y con cuál de ellos de repente entonces tú tienes alianzas o lealtades familiares y estás viviendo en un sentido o en otro las experiencias de estas personas. Entonces, para ello, ¿qué vas a hacer? Vas a contestar ¿qué estoy repitiendo yo de este linaje familiar? O sea, de todas esas preguntas que contestaste, ¿qué estás repitiendo? ¿Y cómo lo estoy repitiendo? Ay, Diana, ¿cómo así que cómo? Pues pasa que muchas veces nosotros repetimos de una manera similar, parecida, a veces inclusive pareciera que al contrario, pero obteniendo los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene dificultades en las relaciones de pareja, resulta que su mamá era una mujer muy sumisa, por decir algo. Entonces es una mujer cuya mamá era muy sumisa. Cuando ella crece, ella decide que ya no va a ser sumisa como la mamá. La mamá en su sumisión terminó siendo una mujer que se sentía sola, que se sentía víctima, ¿cierto? Entonces esta hija decide, no, yo no voy a ser sumisa como mi mamá. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo crezco y empiezo a establecer vínculos y relaciones de pareja, soy una persona controladora, que contradice todo lo que las otras personas quieren o dicen, hablando en ámbitos de pareja, cada que estoy en una relación. Siento que choco con las parejas porque yo digo, no voy a ser sumisa como mi mamá. Conclusión, estoy siendo diferente a mi mamá, pero el patrón de miedo, de soledad, de tristeza, al final y en el fondo, termina siendo el mismo. ¿Listo? Entonces, este era el ejercicio que te quería regalar el día de hoy, comprendiendo ese linaje familiar, haciéndote estas preguntas, y en un próximo video vamos a empezar a hacer como ese proceso de sanación, porque esa es la idea, como que puedas tener el marco completo. Ten una bonita semana. Si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda suscribirte, en la campana de notificaciones, activarla para que puedas recibir información cada que tengo nuevo contenido. Hasta un próximo video.